El enemigo invisible. Cómo el estrés crónico sabotea tu progreso físico sin que te des cuenta. Basado en la visión original de Mike Mentzer. Hay algo que detiene tu progreso pero no lo ves. No es falta de proteína. No es que tu rutina esté mal diseñada. Ni siquiera es porque descanses poco. Es porque estás estresado. Pero no hablamos del estrés visible, el que reconoces fácilmente cuando estás al límite. Hablamos del estrés silencioso, acumulado y crónico, ese que vive contigo todos los días y que sin darte cuenta está drenando tu rendimiento muscular, saboteando tu recuperación y nublando tu mente. Mike Mentzer entendió esto antes que muchos fisiólogos modernos. Para él, entrenar en condiciones de alta tensión interna, aunque tengas un plan perfecto sobre el papel, era una receta para el fracaso físico y mental. En este capítulo revelaremos cómo afecta el estrés crónico al sistema nervioso central y al rendimiento muscular. ¿Qué decía Mentzer sobre el equilibrio psicofísico y su impacto en el progreso? ¿Por qué el entrenamiento no debe convertirse en un generador de más presión? ¿Y cómo aplicar un enfoque heavy duty también a tu mente, breve, intenso y con recuperación total? Prepárate, bro, porque el enemigo más destructivo no está afuera, está dentro de ti, y no lo puedes vencer a fuerza de motivación, solo a fuerza de conciencia, razón y descanso verdadero. ¿Por qué Mentzer veía al estrés como el verdadero saboteador silencioso del culturismo? El estrés crónico. El enemigo invisible Mike Mentzer, como sabemos, fue uno de los primeros en dar la importancia que merecía a la recuperación. Su filosofía se centraba en la alta intensidad, pero también en el descanso total y la autorregulación. Para él, el estrés crónico era el gran culpable de que muchos atletas, aunque entrenaran con intensidad, no pudieran avanzar. El agotamiento nervioso invisible Mentzer identificó algo muy importante que hoy en día sigue siendo un concepto malentendido: el agotamiento nervioso. A menudo, los culturistas solo se enfocan en los músculos, olvidando que el sistema nervioso central, SNC, es el principal motor de la fuerza y el crecimiento muscular. Si el SNC está fatigado por estrés mental o físico, la capacidad de tus músculos para contraerse de manera eficiente se reduce. Mike afirmaba que el estrés mental es tan destructivo como el físico. Si tu mente está sobrecargada, tu cuerpo no puede alcanzar su máximo rendimiento. Los neurotransmisores y las hormonas que controlan la respuesta del cuerpo al ejercicio se ven bloqueadas o desreguladas. Mentzer decía: la clave para mejorar no solo está en los músculos, sino en el sistema nervioso. El sistema nervioso debe estar lo suficientemente descansado y listo para que el cuerpo pueda responder con la máxima intensidad en cada sesión de entrenamiento. Si estás bajo estrés, incluso la técnica más perfecta no será suficiente. El impacto del estrés en el sistema nervioso central, SNC. Cuando estás estresado, tu cuerpo entra en una especie de modo de alerta constante. Esto activa el sistema nervioso simpático, que aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Si el cortisol se mantiene elevado por periodos prolongados, como sucede con el estrés crónico, hay varios efectos negativos inmediatos. 1. Inhibición del sistema inmunológico. El estrés prolongado suprime el sistema inmunológico, lo que te hace más vulnerable a lesiones y enfermedades. 2. Reducción de la producción de testosterona. La testosterona es clave para el crecimiento muscular. Cuando el estrés está crónicamente alto, los niveles de testosterona disminuyen, lo que obstaculiza el progreso. 3. Tensión muscular. La tensión constante no solo es mental, sino también física. El estrés hace que tus músculos estén constantemente en un estado de contracción, lo que limita la circulación sanguínea y la oxigenación adecuada de los tejidos musculares. 4. Recuperación reducida. La fatiga mental, provocada por el estrés, no solo afecta el rendimiento físico, sino que también aumenta el tiempo de recuperación necesario entre entrenamientos. Si entrenas antes de que tu cuerpo se haya recuperado completamente, estás aumentando el riesgo de sobreentrenamiento. El estrés mental, el enemigo invisible. Uno de los puntos clave de Heavy Duty es que el estrés mental afecta profundamente tu capacidad para entrenar eficazmente. Si no aprendes a manejarlo, lo que ocurre es que comienzas a sobreentrenar de manera indirecta. Mentzer lo explicó así: la mente y el cuerpo no están separados. Si el estrés mental es crónico, se traduce en estrés físico. Y si la mente está bajo presión, el cuerpo no puede rendir al nivel máximo. Por ejemplo, si pasas el día preocupado por problemas laborales, familiares o emocionales, tu cuerpo está constantemente gastando energía en mantenerte en alerta, incluso si no te das cuenta. Este gasto de energía interfiere con los procesos de recuperación y regeneración muscular. El entrenamiento como respuesta emocional,
un error fatal. Otra de las grandes lecciones que Mike Mentzer dejó fue que muchos culturistas cometen el error de entrenar para liberar frustración o aliviar el estrés emocional. Se sienten mal por una situación externa y piensan que entrenar con más intensidad les hará sentir mejor. Mentzer argumentaba: el entrenamiento no debe ser una válvula de escape emocional. Entrenar desde una posición de tensión interna solo te lleva a la fatiga más profunda. Estás alimentando el estrés, no resolviéndolo. Cuando entrenas con una mentalidad emocional, no estás controlando el estímulo, sino que simplemente reaccionas a la tensión acumulada. Esto puede llevar a exceso de entrenamiento, lesiones o estancamiento. ¿Cómo identificar si estás bajo estrés crónico sin saberlo? A continuación, te dejo algunos de los síntomas más comunes que te indican que estás bajo un estrés crónico. 1. Fatiga constante, sin razones claras. 2. Rendimiento muscular inconsistente. Te sientes bien un día y mal al siguiente, sin cambios en tu rutina de entrenamiento. 3. Dificultad para relajarte o desconectar después de entrenar. 4. Problemas para dormir o sueño interrumpido. 5. Mayor irritabilidad o ansiedad. 6. Cualquier tipo de dolor o molestia muscular persistente, aunque no hayas tenido una lesión reciente. Si experimentas estos síntomas, Mentzer te sugeriría que tomes un descanso completo y analices tu nivel de estrés para evitar entrar en un ciclo destructivo. Cortisol, la hormona traicionera que sabotea tu fuerza y tu crecimiento muscular, según Mentzer. En el universo del culturismo, muchas veces se habla de la testosterona, la insulina, la hormona del crecimiento. Pero hay una hormona que opera como un enemigo silencioso, el cortisol. Mike Mentzer comprendía su papel mucho antes de que se volviera un tema común en la fisiología deportiva. Él sabía que el cortisol, cuando se mantiene elevado por periodos prolongados, puede destruir tus ganancias, anular tu fuerza y frenar totalmente tu progreso, sin que tú lo notes a corto plazo. Y lo más grave, puedes estar viviendo con niveles altos de cortisol crónico sin darte cuenta. ¿Qué es el cortisol y por qué Mike Mentzer lo consideraba clave? El cortisol es una hormona liberada por las glándulas suprarrenales como parte de la respuesta al estrés. Su función es mantenerte en alerta, movilizar energía rápidamente, rompiendo glucógeno y, si es necesario, músculo, elevar la presión arterial y activar tu sistema nervioso simpático. Es una hormona útil en momentos de peligro o tensión aguda, pero cuando esa activación se vuelve crónica, por estrés mental, ansiedad, falta de descanso, sobrecarga emocional, presión constante o entrenamiento excesivo, el cortisol se convierte en el principal obstáculo para el crecimiento muscular. Mentzer observó esto directamente en muchos culturistas de la época. No importa cuán disciplinado seas en el entrenamiento, si vives en estado de tensión interna constante, tu cuerpo va a interpretar que no es momento de construir, sino de sobrevivir. ¿Cómo sabotea el cortisol tu progreso? 1. Inhibe la síntesis de proteína. El cortisol interfiere directamente en el proceso anabólico. Si estás en constante estado de alerta, tu cuerpo entra en modo catabólico, lo que significa menor construcción de tejido muscular, aumento de la descomposición de proteínas, reducción de la retención de nitrógeno, clave para el crecimiento. Aunque comas bien y entrenes inteligentemente, si el cortisol está alto, tu cuerpo simplemente no construirá músculo. 2. Bloquea la testosterona y la hormona del crecimiento. Mentzer hablaba de la importancia de un entorno hormonal óptimo para que el entrenamiento de alta intensidad funcione. Cuando el cortisol está elevado, la testosterona baja, la producción de GH se reduce. El cuerpo cambia su prioridad de anabolismo, creación a supervivencia, mantenimiento y destrucción. Por eso él decía que la recuperación no depende solo del tiempo entre sesiones, sino del estado fisiológico y mental del individuo. 3. Drena la energía del sistema nervioso central. Como vimos en la parte 1, el cortisol estimula el sistema nervioso simpático. Esto no solo te pone en alerta, sino que te impide acceder al estado de máxima contracción muscular controlada. Mentzer insistía en que sin un sistema nervioso descansado no puedes reclutar fibras musculares de manera eficiente, y eso te lleva a rendir menos, sentir que no estás conectado con el músculo, tener sesiones sin intensidad real, sentir fatiga precoz, y luego la frustración aparece. Pero el problema no es tu motivación, es tu sistema interno desregulado. 4. Interrumpe la calidad del sueño profundo. Una de las observaciones más adelantadas de Mentzer
fue su insistencia en el descanso nocturno profundo. Él sabía que el sueño REM y las fases de sueño profundo son esenciales para la producción natural de testosterona, la regeneración muscular, la restauración del sistema nervioso. Pero cuando el cortisol está elevado, especialmente por la noche, lo cual es anormal, el cuerpo no entra en sueño profundo con facilidad y, por tanto, no recupera correctamente. Mentzer decía: dormir 8 horas no significa nada si esas 8 horas están cargadas de microdespertares, inquietud y sueño ligero. El descanso debe ser reparador, no solo cuantitativo, sino cualitativo. El círculo vicioso del cortisol y cómo rompe el progreso. Aquí es donde todo se pone más claro. Si estás bajo estrés, el cortisol sube. Si el cortisol sube, tu cuerpo rompe músculo, reduce testosterona, aumenta fatiga, duerme peor, rinde menos y no se recupera. Entonces entrenas sin progreso. Te frustras, te exiges más. Entrenas de nuevo sin estar recuperado. Tu sistema se fatiga más. Y el ciclo se repite. Mentzer entendía esto perfectamente. Por eso decía que entrenar cuando el cuerpo no está listo es igual o peor que no entrenar. Hay que entender que el cuerpo humano no está hecho para tolerar niveles constantes de estimulación intensa. El descanso es la mitad del progreso. La otra mitad es la recuperación mental. Mentzer no solo hablaba de descanso físico, hablaba de descanso hormonal. Aquí es donde Mike se diferenciaba de la mayoría. Él no decía simplemente descansa 48 horas entre sesiones. Él enseñaba a observar el estado interno del cuerpo. ¿Te sientes alerta pero tranquilo? Entrena. ¿Te sientes tenso, ansioso, con sueño alterado o irritable? No entrenes. ¿Sientes que fuerzas la motivación? No entrenes. ¿Sientes que tu fuerza ha bajado sin razón? Descansa más. Para Mentzer, estos eran síntomas claros de cortisol elevado o de disfunción del sistema nervioso central, y si no los respetabas, el entrenamiento dejaría de ser útil y se volvería destructivo. El enfoque Heavy Duty como antídoto contra el estrés fisiológico. El método Heavy Duty, bien aplicado, es la respuesta directa al estrés crónico. Entrenas con alta intensidad, estímulo máximo. Entrenas con poca frecuencia, mínima acumulación de cortisol. Descansas profundamente entre sesiones. Restauración hormonal y nerviosa. No entrenas hasta que estés 100% recuperado. Nada de acumulación crónica. Actúas con lógica, no con culpa. Eliminación del estrés emocional. Este sistema rompe el ciclo de catabolismo silencioso provocado por el cortisol y devuelve el entrenamiento a su estado más puro, intenso, eficaz y productivo. La clave para aplicar todo esto está en reconocer que el cortisol no es un mito ni algo que solo afecta a los sobreentrenados extremos. Es una respuesta biológica real que puede estar activa en ti ahora mismo, incluso si comes bien y duermes 8 horas, si no tienes paz mental, si vives con presión constante o si estás entrenando sin autorregulación. Mike Mentzer lo entendía como nadie, y por eso su legado no fue solo muscular, fue también un llamado a la conciencia biológica y mental. Señales de advertencia. Cómo identificar que estás sobreentrenado, aunque no te duela nada. Mike Mentzer sostenía que uno de los errores más graves del culturista promedio era confundir sobreentrenamiento con dolor físico. Pero el sobreentrenamiento, decía él, empieza en el sistema nervioso, no en el músculo, y si no lo detectas a tiempo, tu cuerpo dejará de progresar y comenzará a autodestruirse en silencio. Él fue uno de los primeros en afirmar que el verdadero sobreentrenamiento no siempre se siente como fatiga muscular, sino como una serie de síntomas sutiles, progresivos y a menudo mentales. Por eso, en esta parte, vamos a analizar, con detalle y en base a los escritos de Mentzer, cuáles son esas señales de advertencia temprana de que estás entrenando sin estar completamente recuperado o estás acumulando estrés sistémico. La visión de Mentzer. No todo cansancio es evidente. En Heavy Duty Seconds, Mind and Body, Mentzer escribió con claridad: muchos creen que están recuperados solo porque sus músculos no están adoloridos. Pero eso no significa que su sistema nervioso central esté restaurado, ni que su mente esté lista para asumir un esfuerzo máximo. Aquí Mentzer nos lanza un concepto clave: la diferencia entre el cansancio muscular local y la fatiga sistémica global. Cansancio muscular local es el que todos conocemos. Sientes dolor o rigidez en un músculo específico. Fatiga sistémica o neurológica. No se siente como dolor,
sino como una combinación de síntomas psicológicos, hormonales y de bajo rendimiento general. Es en este segundo tipo de fatiga donde entra en juego el estrés crónico, una acumulación de tensiones que afecta a tu sistema entero, no solo un grupo muscular. Síntomas invisibles que Mentzer advertía. Estos son los síntomas que Mentzer mencionaba como indicadores de que no estás completamente recuperado, aunque creas que sí. Él no los trataba como detalles menores, sino como alertas serias de que el cuerpo está operando por debajo de su potencial, y seguir entrenando solo empeorará la situación. 1. Pérdida repentina de motivación real, no la emocional, la racional. Para Mentzer, el entusiasmo racional por entrenar era un indicador confiable de recuperación. Cuando de repente ya no sientes deseo lógico de entrenar, incluso si tu plan dice que hoy toca, eso es un síntoma del sistema nervioso central saturado. No hablamos aquí de no tener ganas, sino de un estado mental apagado, donde incluso la idea del entrenamiento produce desinterés o resistencia emocional interna. 2. Pérdida de fuerza sin razón aparente. Esta es una de las señales más evidentes que Mentzer respetaba profundamente. Si un día cargas 90 kilos sin problema en press banca y 2 días después no puedes con 80 kilos, eso no es normal. No es un día flojo. Es un síntoma directo de fatiga neuromuscular no recuperada. Mentzer lo advertía. La pérdida de fuerza no es un misterio, es un dato. Y si el cuerpo no responde como antes, no está recuperado. 3. Sensación de pesadez corporal general o fatiga constante. Si te levantas con sensación de letargo, aunque hayas dormido 8 horas, si sientes el cuerpo lento, pesado o desconectado, eso es una forma de fatiga metabólica y neurológica acumulada. Esto es típico en quienes viven bajo estrés crónico, trabajan mucho, tienen tensión emocional o no respetan los ciclos de descanso profundo entre sesiones. Mentzer decía que cuando el cuerpo se niega a activarse, hay que escucharlo, no forzarlo. 4. Pérdida de enfoque mental y concentración. Mentzer sostenía que la conexión mente-músculo era sagrada, y cuando el sistema nervioso está alterado por estrés o sobreentrenamiento, tu foco desaparece. Te distraes más en el gimnasio. Sientes que el músculo no responde. Te cuesta entrar en esa zona de contracción profunda, y cada serie se siente como un trámite, no como una descarga de intensidad. Eso es una señal directa de que el SNC no está listo. 5. Irritabilidad, insomnio o sensación de ansiedad leve. Estas señales no tienen que ver con el gimnasio directamente, pero sí con lo que Mike llamaba el estado emocional del sistema nervioso. Si de pronto estás más irritable, te cuesta dormir, te sientes más reactivo o incluso tienes leve ansiedad sin razón clara, eso no viene del entorno. Eso viene de un sistema nervioso hiperactivado, lo cual es común en quienes entrenan con alta frecuencia o no respetan las señales internas. 6. No disfrutas el entrenamiento. Lo ves como obligación o castigo. Mentzer fue claro muchas veces. El entrenamiento, aunque sea intenso, debe ser satisfactorio a nivel racional. Cuando entrenar se siente como una carga mental o emocional, cuando sientes que es una presión que te abruma, cuando vas al gimnasio con tensión emocional en lugar de entusiasmo lógico, estás entrando en un bucle peligroso. Eso indica que estás emocionalmente drenado. Y Mike decía, nunca entrenes con un estado interno negativo, porque tu cuerpo no lo interpretará como estimulación, sino como agresión. ¿Por qué ignorar estas señales puede destruir tu progreso? Lo más brutal de este asunto es que, si ignoras estas señales y sigues entrenando con intensidad, no solo no progresas, sino que retrocedes. Mentzer decía que el cuerpo, cuando está estresado, hace lo siguiente. Disminuye la intensidad de contracción muscular como mecanismo de protección. Disminuye la producción hormonal para evitar crecimiento no sostenible. Disminuye la sensibilidad a estímulos, para desacelerar el sistema. Todo eso es un intento del cuerpo por protegerte de ti mismo. Y si tú lo ignoras y entrenas igual, vas directo al estancamiento, la frustración o la lesión. ¿Cómo recomendaba Mentzer actuar ante estos síntomas? Mentzer no era partidario de entrenar por calendario. Él decía que no debía haber una semana tipo, sino que cada sesión debía estar determinada por el estado actual del cuerpo y la mente. Por eso recomendaba, si sientes 2 o más de estos síntomas, detén todo entrenamiento hasta sentirte 100% recuperado. No entrenes por culpa, presión o necesidad de cumplir con una rutina. Aumenta el descanso, pero no solo el físico, también el mental y emocional. Reduce el estrés fuera del gimnasio, tareas innecesarias, conversaciones agotadoras, estímulos constantes. Elimina la idea de que entrenar más es mejor.
y sobre todo escucha al cuerpo como un sistema entero, no como un músculo aislado. Cuando el entrenamiento se convierte en tu enemigo, lo que Mentzer advertía sobre entrenar bajo presión, Mike Mentzer no solo revolucionó el entrenamiento físico con su método Heavy Duty, también fue uno de los primeros culturistas en hablar del entrenamiento como una experiencia psicológica total. Para él, levantar pesas no era solo cargar hierro, sino una expresión racional del pensamiento aplicado al cuerpo. Y dentro de esa visión, Mentzer identificó una amenaza silenciosa. El entrenamiento, cuando no se hace con conciencia y lógica, puede volverse en tu contra. En esta parte vamos a profundizar cómo, para Mentzer, muchas personas convierten su rutina de entrenamiento en una fuente más de presión mental, y cómo eso sabotea el progreso muscular, hormonal y emocional, aun si entrenan con buena técnica y buena alimentación. El entrenamiento no debe ser una obligación emocional. Para Mentzer, el gimnasio no era un castigo ni una terapia emocional. Él rechazaba completamente la idea de entrenar para sacar la rabia, desestresarse o castigarse por fallos. Él decía, el entrenamiento debe surgir desde un estado de equilibrio mental, no como una respuesta emocional a la ansiedad. Cuando entrenas desde la tensión, ya sea porque te comparas con otros, te sientes presionado por progresar, o porque usas el entrenamiento como una vía para descargar frustraciones internas, lo que haces es convertir una herramienta constructiva en una agresión autoinfligida. Mentzer advertía que esa actitud activa más el sistema nervioso simpático, estrés. Aumenta el cortisol incluso antes de comenzar la rutina. Sabotea la conexión mente-músculo porque entrenas reactivamente, no racionalmente. Rompe el principio de recuperación porque entrenas con tensión psicológica acumulada. Entrenar con culpa, ansiedad o comparación. Errores graves según Mentzer. Uno de los puntos más adelantados de Mentzer fue su crítica a las motivaciones irracionales detrás del entrenamiento. Él notaba que muchos atletas, incluso de élite, entrenaban por miedo, no por lógica. Miedo a perder músculos si descansaban demasiado. Miedo a no progresar si no entrenaban cierto número de veces. Miedo a ser menos que otros culturistas de su entorno. Miedo a sentirse flojos si tomaban un descanso. Mentzer fue tajante en esto. Si entrenas por miedo, no estás entrenando. Estás huyendo. Y eso nunca produce crecimiento real, ni físico ni psicológico. Para él, el verdadero culturismo debía surgir de una motivación racional, interna, medida, sin presión emocional. El entrenamiento era un acto de conciencia, no una reacción. El entrenamiento emocionalmente tóxico. Efectos reales en tu cuerpo. Mentzer, que estudió filosofía y psicología, comprendía cómo los estados mentales afectan directamente la fisiología. Él advertía que entrenar con carga emocional o bajo presión mental. 1. Eleva el cortisol basal incluso antes de entrenar. Tu cuerpo entra al gimnasio ya en modo catabólico, no anabólico. 2. Activa patrones de respiración errática y tensión muscular prematura. La energía se dispersa, no se canaliza hacia las contracciones efectivas. 3. Disminuye la capacidad de enfoque y control neuromuscular. Menor conexión mente-músculo, menor intensidad real, menor reclutamiento de fibras. 4. Aumenta el riesgo de lesiones por distracción o sobrecarga emocional. No estás en estado de conciencia plena. Estás peleando contigo mismo, no construyendo. 5. Destruye la recuperación psicológica post-entreno. En lugar de sentirte restaurado, sales del gimnasio más drenado, más frustrado y más estresado. Y lo más trágico, te acostumbras a entrenar así. Te vuelves adicto a la presión interna. Y eso te convierte en tu peor enemigo. Cuando el progreso se convierte en obsesión y el entrenamiento en castigo, Mike era claro. Progresar no es lo mismo que obsesionarse. Él diferenciaba entre el impulso racional por mejorar y el impulso irracional por no fallar. Entrenar por progreso es constructivo. Entrenar por miedo es destructivo. Una es elección, la otra es compulsión. Mentzer afirmaba que muchos culturistas caen en un patrón de entrenamiento compulsivo, en el que no se respetan los ciclos de recuperación ni el estado mental interno. Simplemente entrenan porque deben, porque toca, porque no pueden parar. Eso, según él, era antimúsculo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no responde a tus emociones, responde a su realidad interna. Y si estás entrenando desde la presión, estás generando más estrés que estímulo. El entrenamiento debe ser productivo, no destructivo. Mentzer proponía que cada sesión de entrenamiento fuera medida, racional y científicamente justificada.
Por eso él redujo tanto la frecuencia, el volumen y la duración de los entrenamientos, para evitar que el entrenamiento se vuelva una carga emocional, para permitir recuperación total del sistema nervioso, para no convertir el gimnasio en un ritual de culpa o dependencia, para mantener al atleta en control, no dominado por la compulsión. Para Mike, un entrenamiento real debía ser 1. Corto, 20-45 min. 2. Infrecuente, 1-3 veces por semana dependiendo del individuo. 3. Intenso, al fallo muscular real, no emocional. 4. Basado en lógica, no en calendario ni emociones. Entrenar desde la conciencia, la clave de todo. Al final, esta parte del heavy duty es tan crucial como la técnica, la intensidad o el descanso. Mentzer quería que cada culturista se preguntara antes de entrenar: ¿estoy entrenando por deseo lógico o por miedo irracional? ¿Estoy en un estado de calma y enfoque o vengo cargado emocionalmente? ¿Estoy usando el entrenamiento para mejorar o para evitar enfrentar otra cosa en mi vida? Estas preguntas no son filosóficas vacías. Para Mike son determinantes biológicas reales, porque si no las haces, entrenas desde el estrés. Y entrenar desde el estrés es literalmente destruirte a ti mismo con cada serie. Recuperación real, el componente olvidado que Mentzer consideraba más importante que el entrenamiento. Mike Mentzer decía que el crecimiento muscular no ocurre durante el entrenamiento, ni siquiera gracias al entrenamiento. Ocurre después, sí y solo si el cuerpo tiene los recursos fisiológicos, energéticos y neurológicos para reconstruirse y supercompensar. Por eso afirmaba con contundencia: entrenar sin permitir la recuperación completa no es entrenar, es autodestruirse progresivamente. Y no lo decía de forma exagerada. Mentzer creía que la mayoría de culturistas están entrenando más de lo que pueden recuperar, y que esa es la razón por la que no crecen, por más duro que lo intenten. ¿Qué entendía Mentzer por recuperación verdadera? La recuperación para Mentzer era un proceso completo, multicapas, que abarcaba: 1. Recuperación muscular local, restauración del daño microfibrilar en el músculo entrenado. 2. Recuperación energética, reabastecimiento de glucógeno, equilibrio electrolítico y ATP celular. 3. Recuperación hormonal, normalización de los niveles de testosterona, GH, insulina, cortisol. 4. Recuperación neurológica, restauración del sistema nervioso central, SNC, fundamental para contraer con intensidad real. 5. Recuperación emocional mental, volver a un estado de motivación racional, sin presión ni ansiedad. Mike decía que si uno solo de estos niveles no se ha completado, la recuperación no es total y por tanto no es momento de volver a entrenar. El error común: pensar que 48 horas de descanso son suficientes. En casi todos los sistemas tradicionales de entrenamiento se propone un descanso de 48 horas entre sesiones del mismo grupo muscular. Mentzer destruyó ese concepto. Él decía que ese número era arbitrario, sin base científica, y que solo funcionaba para atletas genéticamente privilegiados o con farmacología extrema. Para el culturista natural promedio, y especialmente si se entrena con la intensidad que propone Heavy Duty, fallo muscular verdadero, el cuerpo puede tardar 5, 6, incluso hasta 9 días en recuperarse totalmente. Y más aún, a veces la fatiga no es del músculo, sino del sistema nervioso y de las glándulas endocrinas. ¿Cómo se ve una recuperación completa según Mentzer? Estas eran las condiciones que, según Mike, debían cumplirse antes de volver a entrenar un músculo. 1. Fuerza igual o superior a la de la sesión anterior. 2. Estado de alerta mental sin ansiedad ni presión interna. 3. Sueño profundo y continuo durante al menos 2 o 3 noches consecutivas. 4. Ausencia total de fatiga sistémica, letargo, apatía, desgano. 5. Deseo racional de entrenar, no compulsivo ni emocional. Si esas condiciones no estaban presentes, el entrenamiento sería, según Mentzer, contraproducente. ¿Qué pasa si entrenas antes de completar el ciclo de recuperación? Mentzer advertía que entrenar sin haber completado estos niveles de recuperación no solo evita el progreso, sino que lo revierte. Lo que ocurre es lo siguiente: el músculo no ha sido reforzado todavía, se vuelve más débil. El sistema nervioso no puede disparar contracciones máximas. Entrenas con mitad de intensidad. El cuerpo está en un estado hormonal negativo, alto cortisol, baja testosterona, catabolismo. La motivación está forzada. Entras en ciclo de culpa y dependencia. La acumulación de fatiga impide que notes cuándo debes parar.
entras en sobreentrenamiento. Y lo más duro es que esto no se nota en una semana o dos. Se manifiesta después de meses de frustración, estancamiento, fatiga crónica o incluso lesiones. Mentzer lo resumía así: la única manera de progresar a largo plazo es entrenar lo menos posible mientras se entrena lo más intenso posible. Y luego descansar lo suficiente. La recuperación no es solo dormir, es regenerar. Uno de los errores más comunes, y que Mentzer combatía, era creer que dormir 8 horas era sinónimo de estar recuperado. Él insistía en que dormir no garantiza una recuperación completa. Factores como la calidad del sueño, profundidad, interrupciones, fases REM, el estado emocional antes de dormir, el ambiente hormonal, cortisol nocturno elevado, el estado del sistema nervioso, hiperactividad simpática, pueden interferir con la recuperación real, aunque duermas muchas horas. Por eso Mentzer promovía un estilo de vida más equilibrado fuera del gimnasio, que incluyera rutinas de sueño consistente, acostarse y levantarse a la misma hora, ambientes tranquilos, con mínima sobreestimulación, manejo de tensiones emocionales y laborales, filosofía de vida racional, sin drama innecesario, respeto al cansancio mental como un dato, no como debilidad. Recuperarse para crecer, no solo para repetir. Mentzer rechazaba la idea de descansar solo lo justo para volver a entrenar. Él decía que el descanso debe ser suficiente para que el cuerpo no solo se recupere, sino que supere el punto anterior. Eso es la supercompensación, el momento donde el músculo y el sistema entero no solo regresan al nivel anterior, sino que se fortalecen. Y ese momento no se alcanza si entrenas demasiado pronto. De hecho, muchos culturistas entrenan antes de la supercompensación y por eso están siempre iguales. Se sienten drenados, ven sus pesos estancarse y creen que el fallo no sirve. Pero no es culpa del fallo. Es culpa de no dejar que el cuerpo termine su proceso completo de reconstrucción. ¿Cómo saber cuándo estás listo para volver a entrenar? Mentzer sugería que los verdaderos culturistas deben convertirse en expertos en sí mismos. Y para eso no hay regla fija. Hay observación racional, hay datos del cuerpo. Aquí los marcadores que él consideraba claves. ¿Estás más fuerte que la última vez? ¿Tu enfoque mental es total? ¿Te sientes bien emocionalmente, sin peso ni estrés? ¿Tu descanso ha sido profundo y constante? ¿Sientes entusiasmo lógico por entrenar? Si la respuesta es sí a todas, entrena. Si hay dudas en más de una, espera un día más. Mentzer afirmaba que un día de más sin entrenar nunca te hará daño. Pero un día de más entrenando sin recuperación puede destruir semanas de progreso. Individualidad biológica. ¿Por qué copiar rutinas arruina tu progreso? Según Mentzer. Uno de los grandes errores que Mike Mentzer denunció durante toda su carrera fue la imitación ciega. Veía como miles de culturistas, especialmente jóvenes, trataban de copiar las rutinas, dietas o métodos de sus ídolos sin entender algo fundamental. Tú no eres ellos. Tu cuerpo es único. Tus necesidades son únicas. Y tu respuesta al entrenamiento también lo es. Este principio, que Mentzer llamaba individualidad biológica, es una de las bases del sistema Heavy Duty y representa una ruptura total con la mentalidad tradicional del culturismo. ¿Qué significa realmente individualidad biológica? Para Mentzer, la individualidad biológica es la idea de que cada organismo tiene un perfil genético, estructural, hormonal, metabólico y psicológico diferente, lo que determina su capacidad para tolerar esfuerzo físico, su velocidad de recuperación, su respuesta al volumen y la intensidad, su tolerancia al estrés, su tipo de fibra muscular dominante, su perfil endocrino y su capacidad de adaptación al estímulo. Por tanto, usar el mismo programa de entrenamiento para todos no solo es ineficiente, sino muchas veces destructivo. Mentzer decía: 2 personas pueden entrenar con el mismo peso, mismo ejercicio, misma técnica y obtener resultados opuestos. Uno crece, el otro se estanca. ¿Por qué? Porque su biología es distinta. Factores que hacen única a cada persona, según Mentzer. 1. Genética estructural. Longitud de las extremidades, tamaño de inserciones musculares, proporción de fibras lentas y rápidas. Todo eso influye en cómo tu cuerpo reacciona al entrenamiento. 2. Capacidad de recuperación. Algunas personas tienen sistemas nerviosos más resistentes o glándulas suprarrenales más eficientes. Otros se saturan rápido y necesitan más días para restaurarse, y eso no se ve a simple vista. 3. Ambiente externo y estilo de vida.
Mentzer insistía en que el entrenamiento debía ajustarse también a la vida diaria. Una persona con estrés laboral, problemas emocionales o mal descanso no puede entrenar como alguien con 0 responsabilidades. 4. Nivel de experiencia y entrenamiento previo. No es lo mismo entrenar un cuerpo virgen que uno adaptado a años de estímulo. Mentzer decía que el error más común era aplicar sistemas de avanzados a novatos, o viceversa. 5. Condición mental y emocional. Según él, algunas personas tienen más capacidad de enfoque, intensidad y disciplina racional. Otras son más impulsivas, emocionales o inconstantes. Eso afecta directamente el tipo de entrenamiento que mejor les conviene. El problema de seguir lo que hacen los pro Mentzer fue muy crítico de la cultura del copiar a los campeones. Él sabía, y lo decía sin rodeos, que muchos culturistas de élite tienen genética extraordinaria, usan farmacología avanzada, viven para entrenar, comer y descansar. Tienen un estilo de vida diseñado para el culturismo. Entonces, ¿por qué alguien con genética promedio, vida normal y sin ayuda química debería copiar eso? Es como poner el motor de un avión en el chasis de una bicicleta. No solo no vas a volar, vas a destruirte. Mentzer decía que el progreso verdadero solo comienza cuando dejas de copiar y empiezas a experimentar contigo mismo. ¿Cómo aplicaba Mentzer la individualidad en su sistema A, diferencia de los entrenadores que daban la misma rutina para todos? Mike adaptaba cada aspecto del programa Heavy Duty según el individuo. Algunas de las variaciones que él implementaba eran: número de ejercicios por sesión, desde 1 hasta 4, según el nivel; frecuencia de entrenamiento, desde 3 veces por semana hasta 1 cada 10 días; uso o no de técnicas avanzadas, negativas, rest pause, preagotamiento; selección de ejercicios según palancas corporales; duración del ciclo de progresión antes del primer descanso total; inclusión o no de entrenamiento de piernas en la misma sesión que torso; ajustes según el nivel de estrés de la persona fuera del gimnasio. Mentzer decía que cada culturista debía registrar sus propios datos y analizarlos racionalmente para decidir qué funciona y qué no. El diario de entrenamiento, una herramienta obligatoria según Mike Mentzer, exigía a sus alumnos que llevaran un registro escrito preciso con variables como fecha, hora de entrenamiento, duración de la sesión, ejercicios y pesos usados, número de repeticiones hasta el fallo, sensación subjetiva de intensidad, estado emocional antes y después, calidad del sueño los días previos, deseo o no de entrenar, cambios en el peso corporal o medidas. ¿Por qué tanta obsesión con el detalle? Porque él creía que la única manera de optimizar el progreso es reconocer tus propios patrones internos, no los de Arnold, no los de Dorian, los tuyos. Dejar de entrenar como otro y empezar a entrenar como tú. Mentzer afirmaba que entrenar debe ser un proceso de autoconocimiento y que el mejor culturista no es el que levanta más peso, sino el que más se conoce a sí mismo. El físico más desarrollado es siempre el de la mente más desarrollada. Por eso decía que nadie podía decirte cuántas veces debes entrenar por semana, ni qué ejercicios usar, ni cuánto descanso necesitas, porque tu cuerpo es tuyo, y solo tú puedes aprender a interpretarlo con precisión. El entorno es todo, porque tu ambiente puede estar saboteando tu progreso, aunque entrenes bien. Mike Mentzer no solo hablaba de intensidad, series al fallo o recuperación física. Él tenía una visión total del entrenamiento, una que integraba el cuerpo, la mente y el entorno como un solo sistema. Y si una parte del sistema está fallando, aunque las otras funcionen bien, el resultado final es el mismo, no hay progreso. En su enfoque, el ambiente externo, ruido, estrés, caos, desorden, presión, falta de estructura, era una de las razones más invisibles y peligrosas por las que muchas personas no avanzan en sus entrenamientos, aunque coman bien, duerman bien y entrenen correctamente. Mentzer lo decía claro: no puedes tener un cuerpo ordenado si vives en una mente caótica y en un ambiente desordenado. Él sostenía que el ambiente donde vives afecta a tu sistema nervioso de forma directa, incluso si tú no lo notas conscientemente, y que entrenar bajo una atmósfera constante de estímulo tóxico impide que tu cuerpo entre en estado de anabolismo, descanso y supercompensación. ¿Cómo afecta tu entorno a tu rendimiento y recuperación? Mentzer identificaba varias formas en las que el entorno externo sabotea tu progreso, aunque no te des cuenta. 1. Ruido constante, luces intensas, pantallas y sobreestimulación sensorial. Si tu cerebro nunca descansa de estímulos, notificaciones, redes sociales, luz artificial, ruido urbano, tu sistema nervioso permanece en alerta constante. Resultado:
Nunca entras en descanso profundo. Nunca regeneras al 100%. Y cuando vas al gimnasio estás drenado antes de empezar. Mentzer advertía que el culturista moderno necesitaba menos estimulación y más introspección. 2. Presión emocional y relaciones estresantes. Según Mentzer, las emociones negativas, culpa, ansiedad, conflictos con otros, generan respuestas fisiológicas similares al entrenamiento intenso. Esto significa que tu cuerpo libera cortisol, activa el sistema simpático y sabotea tu recuperación, incluso si estás sentado en casa. Por eso él decía que tu vida emocional es parte del entrenamiento, y si no está en equilibrio, nada más lo estará. 3. Ambiente de comparación, redes sociales y competencia irracional. Aunque esto explotó más después de su muerte, Mentzer ya criticaba en su época la mentalidad competitiva sin sentido. Si estás todo el día comparándote con otros físicos, viendo cuerpos editados en redes o entrenando para alcanzar a alguien, estás generando ansiedad, no motivación. Y eso, repetía Mike, interfiere directamente en tu rendimiento, tu motivación real y tu recuperación. 4. Ambientes desordenados, caóticos, sin estructura. Si vives en un entorno físico caótico, casa desordenada, falta de horario, ruido, distracción, tu mente entra en un patrón errático. Mentzer decía que ese desorden externo es un reflejo del desorden interno y que para lograr orden en el cuerpo debes primero construir orden mental y ambiental. Ordena tu entorno y tu cuerpo empezará a obedecer. El sistema nervioso responde más al ambiente que al hierro. Mentzer creía que el sistema nervioso era el verdadero centro de control del crecimiento muscular. Y este no se activa o recupera solo por dormir y comer, sino por el estado general del cuerpo y de la mente. Y ese estado está profundamente influenciado por tu entorno. Por ejemplo, una pelea fuerte con alguien puede elevar tu cortisol por 72 horas. Estar en un ambiente ruidoso puede reducir tu capacidad de concentración y foco neuromuscular. Estar en lugares tensos o inestables puede provocar problemas digestivos, hormonales y emocionales. Todo eso impide que recuperes bien, aunque entrenes perfecto. Lo que Mentzer recomendaba hacer para optimizar tu entorno Mentzer no era místico. Todo su enfoque era racional, pero entendía que el cuerpo humano no es una máquina aislada. Es un sistema biológico y emocional que necesita armonía externa. Por eso recomendaba lo siguiente. 1. Ambientes tranquilos para vivir y dormir. Poco ruido, oscuridad, temperatura adecuada, mínimo estímulo. 2. Eliminación de relaciones tóxicas o cargas emocionales innecesarias. No por drama, sino por eficiencia biológica. Las emociones pesan. 3. Reducir la estimulación innecesaria, pantallas, redes, infobasura, para que tu sistema nervioso tenga espacio para descansar. 4. Establecer horarios estables y ordenados. El cuerpo responde a ritmo. El caos mata el progreso. 5. Rodearte de un entorno que apoye tu recuperación, no que la obstaculice. No puedes construir un cuerpo de élite en un ambiente de guerra emocional. El entrenamiento no empieza cuando cargas la pesa. Empieza en tu entorno. Mentzer quería que sus alumnos entendieran una cosa clave. El entrenamiento empieza antes del gimnasio. Empieza cuando decides con quién hablas. Empieza cuando decides cómo vives tu día. Empieza cuando decides qué tipo de ambiente te rodea. Y si todo eso está mal, tu sistema nervioso ya llega drenado antes de siquiera tocar la barra. Por eso, el ambiente es parte del entrenamiento, aunque no lo veas. Mentzer no era solo un culturista. Fue filósofo, pensador, escritor y autodidacta. Estudió a fondo a Ayn Rand, la lógica aristotélica y el objetivismo. Y todo ese enfoque racional lo aplicó directamente al entrenamiento, a la nutrición y a la vida física y mental de un culturista. En esta parte te mostraré cómo Mentzer entendía que el músculo se construye con hierro, pero también con ideas claras y pensamiento lógico. Y como la mente, si está mal programada, puede sabotear todo tu progreso físico. La mente racional, el músculo más poderoso del heavy duty según Mike Mentzer. Mentzer decía que la mente de un culturista debía estar tan entrenada como su cuerpo, pero no con frases motivacionales ni con fe ciega, sino con pensamiento lógico, científico y racional. El culturismo no debe ser emocional, debe ser intelectual. Él observaba que la mayoría de culturistas cometían errores no por falta de esfuerzo, sino por falta de razonamiento. Entrenaban más de lo necesario, se obsesionaban con el volumen, ignoraban señales del cuerpo y seguían rutinas sin cuestionarlas. ¿Por qué? Porque no pensaban de forma independiente, y eso, según Mentzer, era la mayor debilidad de un atleta. El pensamiento lógico como base de todo Mentzer
Creía que cada decisión dentro del entrenamiento debía surgir de un proceso racional que él definía así. 1. Observar la realidad, tu cuerpo, tu progreso, tu contexto, con objetividad. 2. Formular preguntas inteligentes sobre lo que estás haciendo. 3. Buscar datos medibles, no sensaciones ni creencias populares. 4. Sacar conclusiones lógicas, no emocionales. 5. Aplicar lo aprendido, medir el resultado y corregir si es necesario. Este proceso, que parece sencillo, era lo que Mentzer consideraba el mayor músculo mental del culturista racional. Tener músculos grandes sin mente racional es como tener un cohete sin piloto. El problema de entrenar con emocionalismo Mentzer atacaba con fuerza la tendencia a entrenar por impulso emocional. Veía como muchos entrenan más días porque se sienten culpables si no lo hacen. Comen de más por ansiedad o de menos por miedo. Copian rutinas sin analizarlas. Se entrenan por ego, no por lógica. Miden su progreso en likes o en comparación con otros, no en datos. Y eso, decía Mike, es rendirse ante el caos emocional. El hombre que actúa sin pensar es un esclavo de sus impulsos. Por eso su filosofía siempre apuntaba a entrenar con la mente primero. Y si tu mente está débil, tu físico jamás va a ser fuerte de verdad. El culturismo como expresión de filosofía racional Mentzer veía el culturismo como una forma de vivir racionalmente en todos los niveles. Objetivos claros, métodos lógicos, medición precisa, disciplina basada en principios, no en castigo. Él afirmaba que un verdadero culturista no solo entrena duro, sino que piensa con claridad, sin supersticiones ni emociones tóxicas. El músculo es un efecto, la causa es la mente. Por eso sus entrenamientos no eran largos ni arbitrarios. Eran breves, lógicos, precisos, diseñados para un objetivo específico. Y cualquier cosa que no sumara a ese objetivo era eliminada. Cómo entrenar la mente racional, según Mentzer Mike, recomendaba cultivar la mente del mismo modo que el cuerpo, con práctica constante y exigente. Estas eran algunas de sus claves para fortalecer la razón. 1. Leer filosofía, ciencia y lógica formal. No solo libros de culturismo, sino pensamiento estructurado. 2. Cuestionar todo lo que no puedas probar tú mismo. Si alguien dice, debes entrenar 6 días a la semana, pregúntate, ¿por qué? ¿Con qué evidencia? 3. Evitar motivaciones irracionales, culpa, ansiedad, envidia, ego. Solo te alejan del progreso real. 4. Aplicar el método científico al cuerpo. Hipótesis, prueba, análisis, corrección. 5. Definir objetivos concretos, medibles y alcanzables. No quiero estar grande, sino quiero aumentar un ósimo poperir de brazo en 3 meses. 6. Tomar decisiones en frío, no en caliente. Nunca cambies tu rutina porque viste un video en redes. Estudia, prueba, evalúa. Mentzer y Ayn Rand. El vínculo entre filosofía y fuerza. Mike fue un seguidor declarado de Ayn Rand, una filósofa que proponía el objetivismo, una filosofía basada en la razón como única herramienta para conocer la realidad. El egoísmo racional, buscar tu mejor versión sin sacrificarte por otros ni sacrificar a otros por ti. El logro personal como fin supremo del ser humano. Mentzer aplicó esa filosofía al culturismo, y por eso rechazaba por completo el sacrificio ciego, el entrenamiento por sufrimiento, la imitación de ídolos, las creencias emocionales sin prueba. Para él, entrenar era un acto intelectual, una forma de aplicar filosofía a través del cuerpo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque sin una mente racional, el cuerpo nunca va a funcionar a su máximo potencial. Un físico sin pensamiento es solo una estructura vacía, pero una mente clara puede construir un cuerpo verdaderamente poderoso, sostenible, sano y consciente. Por eso Mentzer decía, la fuerza más grande que puedes desarrollar no está en tus músculos, está entre tus orejas. El estrés crónico, una amenaza invisible que Mike Mentzer entendía, detectaba y combatía con precisión filosófica y biológica. Aunque no se hablaba tanto del estrés en los años 70-80 como hoy, Mentzer fue uno de los primeros culturistas en advertir que el estrés continuo y no resuelto era un asesino de resultados, tanto en fuerza como en masa muscular, recuperación y bienestar general. En esta parte exploramos cómo el estrés afecta directamente tu sistema hormonal, nervioso y emocional, y por qué Mentzer enseñaba que no puedes construir músculo en un cuerpo que está constantemente bajo ataque interno. Todo basado en datos reales, sin exageraciones, sin frases mágicas. Solo el pensamiento racional de Mike Mentzer. Heavy duty puro.
Estrés crónico, el asesino silencioso de tu progreso según Mike Mentzer. Mentzer observaba que muchos culturistas entrenaban bien, dormían, comían, pero seguían sin progresar. Y la razón no era el fallo, ni la rutina, ni la proteína. Era algo más profundo, invisible, permanente en sus vidas: el estrés. No puedes esperar que tu cuerpo crezca si está atrapado en un estado de emergencia constante. El estrés no es solo una emoción, es una respuesta biológica compleja que afecta tus hormonas, tu sistema nervioso, tu digestión, tu sueño, tu recuperación y tu motivación. Mentzer lo sabía, y por eso le daba una importancia gigantesca a controlar esta variable como parte del entrenamiento inteligente. ¿Qué es el estrés crónico realmente? No es solo estar estresado. El estrés crónico es el estado en que tu cuerpo permanece activado, en alerta, en modo supervivencia, durante días, semanas o meses, sin poder recuperarse por completo. Y el problema es que tu cuerpo no distingue entre tipos de estrés. No sabes si estás en peligro real o si simplemente tienes problemas familiares. Estás ansioso por el futuro. Estás en una relación tensa. Te comparas todo el día en redes. O vives en ruido constante. Para tu sistema nervioso, todo eso es amenaza. Y responde con cortisol, adrenalina, fatiga, tensión, catabolismo. ¿Qué efectos tiene el estrés crónico en tu cuerpo entrenando? Mentzer comprendía que el estrés sostenido generaba: 1. Disminución de la testosterona libre. El cortisol elevado suprime la producción natural de testosterona, afectando la recuperación y el crecimiento muscular. 2. Disrupción del sueño profundo. Aunque duermas 8 horas, el estrés impide entrar en fases de sueño REM, que son las verdaderamente restauradoras. 3. Fatiga nerviosa crónica. Se te hace más difícil concentrarte, contraer fuerte los músculos, mantener intensidad. Mike llamaba a esto entrenar con el freno puesto. 4. Digestión deficiente. Menor absorción de nutrientes. Incluso si comes bien, el cuerpo no los aprovecha por completo. 5. Estancamiento emocional. Pérdida de motivación, dudas, ansiedad irracional, desorden interno. Todo eso, decía Mentzer, acumula una carga tan pesada sobre el cuerpo que incluso un entrenamiento correcto, breve e intenso, no produce resultados. Entrenar bajo estrés. Frenar tu progreso, aunque no lo notes. Uno de los errores que Mentzer más denunciaba era forzarse a entrenar cuando el cuerpo no está preparado. Y eso incluye el estado emocional y nervioso. Hay días en que no debes entrenar, no porque seas débil, sino porque tu sistema completo no está en condiciones de crecer. Mentzer entendía que el estrés acumulado no se nota con claridad al inicio, pero genera una fatiga progresiva. Sientes que levantas menos peso sin razón aparente. Te cuesta llegar al fallo muscular verdadero. No duermes igual ni recuperas bien. Sientes que te enfrentas al entrenamiento en vez de fluir con él. Empiezas a dudar de tu sistema, de ti mismo, de todo. Pero no es culpa de tu rutina ni de tu cuerpo. Es tu sistema estresado gritando por espacio para recuperarse. Lo que Mentzer enseñaba para combatir el estrés, a diferencia de los que proponían aguanta y entrena igual, Mike era más estratégico. Proponía combatir el estrés con herramientas racionales, no emocionales. Estas son algunas. 1. Tiempos de descanso más largos si hay estrés acumulado. En días de alta carga emocional, era mejor no entrenar. 2. Planificación de la vida fuera del gym. Rutina clara, entornos estables, cero caos innecesario. 3. Control de estímulos externos. Evitar ambientes tóxicos, ruido, pantallas constantes, redes sociales invasivas. 4. Autoobservación racional. Llevar registro de estado emocional, patrones de fatiga, calidad del sueño y ajustar todo con base en eso. 5. Pensamiento filosófico estable. Recordar que el culturismo es una práctica racional. No hay que entrenar con culpa, presión ni ansiedad. Tú eres el comandante de tu cuerpo. Pero si estás bajo ataque constante, ni tú puedes dar órdenes claras. Entrenar sin estrés, nunca tener estrés. Lo que Mentzer proponía no era eliminar el estrés, sino aprender a detectarlo, entenderlo y adaptarse a él racionalmente. Porque si ignoras el estrés, te entrena él a ti. Pero si lo reconoces a tiempo, puedes planificar tu entrenamiento de forma más inteligente y progresar incluso en condiciones difíciles. No es el que entrena más el que gana, es el que entrena cuando realmente puede hacerlo. La integración total del heavy duty como un estilo de vida racional
mínimo y profundamente efectivo, según Mike Mentzer. Hasta aquí hemos analizado en detalle muchos factores: la variabilidad del rendimiento, la recuperación, el sistema nervioso, el entorno, la mente racional, el estrés. Pero Mentzer no los veía como elementos separados. Para él todo estaba conectado. Y en esta parte final del desarrollo vamos a ver cómo Mike integraba todas esas ideas en un sistema coherente de vida, no solo para entrenar, sino para vivir como un culturista racional. El heavy duty como sistema total de vida, mínima acción, máximo resultado. Mike Mentzer no inventó solo una rutina. Lo que creó fue una filosofía integral, una forma de pensar, de vivir, de entrenar y de progresar con lógica, claridad y precisión. La vida del culturista no debe girar alrededor del gimnasio, debe girar alrededor del desarrollo racional del individuo completo. En sus libros y entrevistas finales, Mentzer insistía en que el verdadero objetivo del heavy duty no era solo muscular, sino existencial. Construir un físico poderoso sin sacrificar tu tiempo, tu mente ni tu vida entera en el intento. El principio rector: mínimo estímulo, máximo resultado. Para Mentzer, la clave estaba en eliminar lo innecesario. Su lema era: lo que no suma, estorba. Y eso lo aplicaba a todo. Entrenar lo justo, no lo máximo. Comer lo suficiente, no lo excesivo. Dormir lo necesario, no lo que dicen otros. Pensar con claridad, no con emociones. Actuar con lógica, no por presión externa. El culturista que seguía este camino no solo obtenía más resultados, vivía mejor. Heavy duty, eficiencia total. A diferencia de otros métodos que promueven entrenar 5 o 6 veces por semana, sesiones de 2 horas, dietas complicadas y restrictivas, repetición infinita de ejercicios, dependencia de suplementos y trucos, rituales obsesivos con el progreso. El heavy duty se basa en entrenamientos breves, intensos y poco frecuentes, descanso prolongado y bien medido, escucha real del cuerpo y los datos, adaptación individual, 100%, uso mínimo de recursos para máximo progreso. Menos es más, si ese menos está bien elegido. El culturista racional, el ideal de Mentzer. Según Mentzer, el culturista ideal no era el más enorme ni el más fuerte. Era el más consciente, el más preciso, el que lograba más haciendo menos. Ese culturista entrenaba solo cuando sabía que podía progresar. Vivía en equilibrio con su entorno y su cuerpo. Tomaba decisiones con base en lógica, no en emociones. Usaba su físico como herramienta, no como prisión. Y sobre todo no vivía atado al gimnasio. El entrenamiento era una parte de su vida, no su esclavitud. El ciclo Heavy Duty en acción Mentzer proponía que un verdadero practicante del Heavy Duty entendiera su rutina como un proceso cíclico de autoevaluación y mejora continua. Ese ciclo era: 1. Estímulo mínimo y preciso, entrenamiento. 2. Recuperación total y adaptativa. 3. Medición de resultados. 4. Análisis racional. 5. Ajustes personalizados. 6. Reinicio del ciclo solo cuando el cuerpo esté listo. Este ciclo se repetía de forma indefinida, pero nunca de forma mecánica. Cada vuelta era una mejora. Cada semana una evolución controlada. No había espacio para el azar. Lo racional es lo que funciona. Lo emocional es lo que falla. Romper con el dogma. La gran misión de Mentzer entendía que la mayor barrera para que un culturista alcanzara su potencial no era el cuerpo. Era la mente programada por el dogma. Por eso buscaba que sus alumnos se liberen del entrenamiento por culpa, abandonen la idea de más es mejor, rompan con la dependencia a la motivación externa, dejen de vivir para el físico y comiencen a usar el físico como una herramienta de libertad. Él no solo te decía qué hacer, te enseñaba cómo pensar para que tú puedas crear tu propio camino, con lógica, con razón y con verdadera autonomía. ¿Y el resultado? Más músculo, más fuerza, más recuperación, menos lesiones, menos tiempo perdido, más claridad mental, más energía para vivir otras áreas de la vida, un cuerpo estético, funcional y duradero. Todo eso sin arruinar tu sistema nervioso ni volverte esclavo del gym. Conclusión del capítulo 19. El enemigo invisible, el estrés crónico y su impacto devastador en tu rendimiento. Durante todo este capítulo hemos desarmado parte por parte la idea errónea de que el progreso físico depende únicamente del entrenamiento, la dieta y el descanso físico. Mike Mentzer lo vio con claridad décadas antes que la mayoría. Puedes entrenar perfectamente, pero si tu mente y tu sistema nervioso están bajo ataque constante, no habrá adaptación, solo desgaste. El estrés crónico
Ese enemigo silencioso, no medible a simple vista, pero profundamente destructivo, es una de las razones más poderosas por las que tu cuerpo no responde al estímulo del entrenamiento, incluso cuando haces todo bien. No se trata solo de tener un mal día. Se trata de vivir en un estado continuo de sobrecarga emocional, tensión nerviosa y agotamiento psicológico, que impide al cuerpo entrar en estado anabólico, dormir con profundidad, recuperarse a nivel muscular y neuronal, digestionar correctamente los nutrientes, mantener niveles óptimos de testosterona y dopamina, lograr enfoque, intensidad y conexión mente-músculo. Y lo peor, pasa desapercibido, porque el mundo actual nos ha enseñado a normalizarlo. Mentzer, sin embargo, nunca lo normalizó. Lo identificó como uno de los factores más ignorados y más letales para cualquier atleta que busque progreso real y sostenido. El gran mensaje de Mentzer fue este: el estrés no solo agota, el estrés anula tu potencial, y ningún culturista puede prosperar si vive bajo un sistema interno en ruinas, aunque entrene como un dios. Por eso Mentzer no predicaba solo sobre intensidad y fallo muscular. Predicaba sobre la importancia de vivir con orden, el poder de tener claridad mental, el deber de evitar entornos y relaciones tóxicas, la necesidad de eliminar el entrenamiento emocional y caótico, el derecho de respetar los días en que el cuerpo no quiere entrenar, porque al final no se trata de cuántas veces vas al gimnasio, sino de cuántas veces realmente estabas en condiciones de progresar. Si no gestionas el estrés, entrenas con el freno de mano puesto. Este capítulo nos deja una lección profunda. El estrés crónico no se ve, pero se siente. Y si no lo respetas, te detiene. Así que a partir de hoy, si alguna vez te preguntas, ¿por qué no estoy progresando si entreno bien y como bien? No mires solo las pesas ni los macros. Mira adentro. Observa tu ambiente, tus pensamientos, tu descanso real, tus tensiones acumuladas, porque ahí está el verdadero obstáculo. Ese es el enemigo invisible. Y solo el culturista racional, el que piensa como Mike Mentzer, tendrá el valor de enfrentarlo y dominarlo. Adelanto del capítulo 20. Mentzer contra el mundo. Las batallas filosóficas del culturismo que nadie se atrevió a dar. En el próximo capítulo, vamos a adentrarnos en un terreno mucho más polémico y crudo. Mike Mentzer no solo fue un innovador en lo técnico, fue también un revolucionario en lo ideológico. Y eso lo puso en conflicto directo con muchas de las grandes figuras del culturismo clásico, incluyendo a Arnold Schwarzenegger, Joe Weider, Bill Pearl y el sistema de competencias en general. Mentzer denunció la falta de objetividad en los juicios de Mr. Olympia, el culto a la genética y al volumen excesivo, la explotación mediática de los atletas, la manipulación del pensamiento con ideas vacías, el daño físico y mental causado por el dogma del más es mejor. En el capítulo 20 vamos a desenterrar las verdaderas batallas filosóficas y éticas que Mike Mentzer enfrentó contra toda la industria. Vamos a mostrarte cómo él fue una voz racional en un mundo gobernado por el ego, y cómo esa lucha lo llevó a retirarse joven, pero dejó una herencia ideológica más poderosa que un trofeo. Prepárate para conocer el Mentzer rebelde, intelectual, crítico y visionario, el que nadie te muestra en los documentales. Esto no va a ser un capítulo, va a ser una revolución mental. ¿Listo para que arda todo, guerrero del hierro?